por favor. Aquí está. Iluminación. Profe, sigan la diapositiva de agua. Ay, muchas gracias. Juraba que ya la teníamos aquí. Perfecto. Iluminación. La importancia de la luz en la cocina. Un voluntario, por favor, para leer. Yo, profe. Mateo, adelante, por favor. Aunque parezca un tema trivial y sin importancia, una iluminación adecuada trae más beneficios de los que imaginamos. Facilita el trabajo, disminuye el cansancio de la vista, favorece la higiene alimentaria al poder detectar mejor los rincones sucios, fomenta el orden y la limpieza. No debemos olvidarnos de incluir a los elementos de iluminación dentro del trabajo y la documentación de los planes de limpieza y desinfección. Muchas gracias. Cuando hablamos acerca de facilitar el trabajo, sabemos que uno de nuestros sentidos más desarrollados es la vista. Tenemos una de las mejores vistas en casi todo, en la naturaleza, ¿no? Obviamente hay quienes tienen mucho mejor, pero nosotros tenemos bastante desarrollado este sentido y nos basamos mucho en él. Así que al momento de trabajar es importante que nosotros podamos visibilizar bien todos nuestros espacios, podamos visualizar lo que vamos a hacer, lo que necesitamos y lo encontremos con gran facilidad. Para esto la luz nos ayuda bastante. En días luminosos y una cocina bien iluminada pueden entrar fácilmente la cantidad de luz necesaria, en especial al mediodía, pero si trabajamos en una cocina de noche tenemos que asegurarnos de que la cantidad de luz sea importante, sea suficiente, ¿no? Esto también disminuye el cansancio en la vista. No sé si ustedes alguna vez han intentado leer con una mala iluminación, se dan cuenta que les empieza a doler la cabeza, que empieza a darles sueño, que sus ojos se les empieza a cerrar, que tienen que empezar a apretar los ojos para que poder seguir leyendo. Hay personas en las que hasta el estómago le duele, se empiezan a marear, y esto es porque estamos forzando nuestro sentido, ¿no? También favorece la higiene alimentaria porque podemos ver todos los lugares que están sucios, podemos notar la grasa, podemos notar la acumulación de polvo, el cambio de color en las superficies para detectar los hongos, los mohos, y esto va a hacer que nosotros le demos mayor énfasis al momento de limpiar y fomenta el orden y la limpieza. Cuando hablamos del orden, sabemos que si nosotros no notamos que hay algo ahí fuera de su lugar, no lo vamos a acomodar. Pero cuando no hay una buena iluminación, todos los puntos que no están en el correcto lugar, sabemos, va a ser fácil acomodarlos porque los estamos viendo, nos están estorbando ahí. Y no podemos olvidar incluir estos elementos en los documentos y nuestros planes de limpieza, porque también acumulan suciedad, en especial si no están bien diseñadas. Por ejemplo, si tenemos luminarias colgantes, lo ideal es que en una cocina las luminarias estén empotradas y no tengan un espacio entre el techo y la luminaria, porque ahí es donde se podría acumular bastante suciedad, bastante polvo, insectos, y eso no nos ayudaría al momento de trabajar, ya que si de esto se llegara a sacudir podría contaminar nuestra comida. Entonces, lo ideal es que sean empotradas. Un voluntario, por favor, para leer. Yo, profe. Adelante, por favor. Importancia de la luz en la cocina. Cada espacio en un lugar gastronómico tiene que estudiarse por separado, de acuerdo a las necesidades de nivel de luz, a las normativas de higiene y seguridad, decoración, mantenimiento, duración y, lo más importante, consumo eléctrico. Muchas gracias, Giselle. Aquí bueno, miremos aquí, en la imagen tenemos diferentes tonalidades de luces. Vamos a estar analizando esto un poco más adelante, pero es para que ustedes noten que las luces no son todas iguales, ¿no? Ahora, cantidades de luces por zona. En las zonas de bodegas, almacenes y despensas, vamos a tener entre 50 a 100 luxes como recomendación. ¿Qué es un lux?
Se puede definir como la unidad utilizada para calcular la cantidad de luz sobre la superficie y es equivalente a un lumen por metro cúbico, por metro cuadrado. Entonces, un lumen es la cantidad de luz que llega en un punto, pero si lo acumulamos en un metro cuadrado, vamos a estar hablando de un lux, ¿no? Entonces, para zonas de vestuarios, accesos, pasillos, cuartos de loza, donde solamente vamos a pasar, se puede utilizar entre 100 a 150 luxes. En las zonas de lavado, en oficinas y otras áreas similares, 200 luxes sería lo apropiado. Y así vamos a ir subiendo. En la zona de elaboración y preparación de alimentos y la zona de cocina, entre 300 a 400 luxes. Porque ahí necesitamos mayor precisión. Necesitamos estar más atentos y saber y poder ver bien todo lo que estamos haciendo. Y en mesas concretas se pueden alcanzar hasta los 500 luxes. Ahí estamos hablando las mesas de corte, las mesas de decoración, que ahí necesitamos gran atención al detalle. También para emplatar es importante que nosotros tengamos una buena iluminación para poder presentar el producto correctamente. Ahora les hablaremos acerca de los espectros de fuentes de luz. Vamos a comparar las fuentes de luz artificial con la luz natural. Primero les voy a presentar lo que es la luz natural. Aquí, por ejemplo, tenemos en la parte, aquí voy a utilizar mi flechita. Tenemos la luz del mediodía. La luz del mediodía sabemos que es bastante intensa y es porque tiene todos los colores de longitudes de onda que bastante elevados, ¿no? El sol nos llega directamente y, bueno, probablemente, bueno, y si la luz, por ejemplo, les voy a dar el claro ejemplo de un arco iris. La luz está compuesta por todos los colores que tiene el arco iris y por medio de las gotitas de agua, al pasar la luz a través de ella, la luz se descompone y nosotros podemos verlo. Y vemos los colores diferentes que hay en el arco iris. Lo mismo, pero en cada rayo de luz que no está descompuesto y que llega a nuestros ojos, tenemos todos los mismos colores que tenemos en un arco iris. Pero cada momento del día tiene una intensidad diferente de cada color. Por ejemplo, el mediodía tiene todos los colores prácticamente saturados. Está una luz bastante intensa, bastante brillante, y sería la ideal al momento de cocinar. Claro que también si tenemos demasiada luz, vamos a también sentir el exceso, ¿no? Ya sabemos que todo exceso es dañino para el cuerpo. En el amanecer, las cantidades de luz van a tener, bueno, las cantidades de luz azul va a ser más intensa, ¿no? El color azul va a predominar en el amanecer. En el atardecer, con la puesta de sol, los colores rojizos son los que van a predominar. Y los colores celestes van a ser en menor cantidad. Todo tiene su porqué. Ahorita vamos a ir viéndolo. Cuando hablamos acerca de las luces que son artificiales, vamos a empezar hablando con lo más antiguo. Las lámparas incandescentes son las que costaban 4 bolivianos, que habíamos mencionado en la anterior clase. Y estas tienen una cantidad de iluminación bastante apropiada, que se adapta bastante bien a las necesidades del ser humano, tanto como en el reloj biológico como en la cantidad de luz que nosotros necesitamos. Vemos que la luz es intensa y que tiene predominancia en los colores rojizos. Y no tanto en los colores celestes. En el caso de las luces compactas fluorescentes, estamos hablando de los focos de bajo consumo, que vinieron luego de estos focos incandescentes. Vemos que no hay predominancia prácticamente de ningún tipo de luz, solamente de la verde. Pero la verde no es una luz que
podamos decir que es la ideal para realizar nuestras actividades. Y por el hecho de que es solamente una pequeña gama de los colores, nuestra vista se cansa bastante rápido con este tipo de focos. Incluso las longitudes de onda son bastante grandes y si bien nuestro cerebro no lo percibe, es como si nosotros tuviéramos momentos con luz, momentos sin luz, momentos con luz, momentos sin luz. Y esto también hace bueno, esto también ayuda al cansancio ocular, ¿no? Por ejemplo, si ustedes han tenido la oportunidad de intentar leer con este tipo de iluminación, con este tipo de lámparas, van a notar la diferencia entre estudiar con estas lámparas y estudiar con una incandescente o con una LED. Ahora veamos el caso de las LED. Aquí está el cuadro de la luz del mediodía y la puesta de sol, y lo vamos a comparar con las lámparas de luz blanca. Esta, por ejemplo, la luz blanca va a tener predominancia de colores más azules, más lilas, y va a tener menor cantidad de luces en tonalidades rojas. Es el mismo LED, solamente que otro tipo de luz nos regala otra tonalidad. Y en el caso de la luz cálida, vamos a tener tonos más rojizos, ¿no? Y menos de los azules. Perdón, prefiero que me hablen, si tienen algo que comentar, por favor. Para mí es un poco complicado estar abriendo los chats en el momento de la clase. ¿Ya? Interrumpan si tienen alguna duda, no tengan pena. Yo prefiero que me hablen en este momento a que después tengamos que estar retomando el tema y posiblemente ya no tengamos a mano todos los materiales que tenemos ahorita. Bueno, como les decía, la luz blanca tiene mayor predominancia en azules y la luz roja tiene mayor predominancia, bueno, la luz cálida tiene predominancia en tonos rojizos. Cada tipo de iluminación tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Vamos a ver adelante. Un voluntario, por favor, para leer. Yo, profe. Ya, adelante. Bueno, ¿cómo nos afecta la luz? En la mañana, al despertar, es favorecido por longitudes de onda de luz natural que desencadenan la liberación de neurotransmisores, como la serotonina y dopamina, además de la hormona cortisol. Por la noche, los niveles naturales de luz disminuyen y son reemplazados por una tenue luz roja. Entonces se produce la hormona melatonina y esta nos ayuda a conciliar el sueño. Se requiere una oscuridad completa por la noche para iniciar el proceso de renovación celular. Muchas gracias. Bueno, aquí nos hablaba un poco del reloj biológico. ¿Cómo nos afecta la luz en el cuerpo? Al momento de despertar hablábamos de que en el amanecer tenemos predominancia de luces en tonalidades azules, en tonalidades más tirados a los tonos fríos. Entonces, esto hace que el cuerpo empiece a trabajar de modo de que se tenga que despertar. Para esto tenemos la serotonina y la dopamina que se van liberando del cuerpo, también el cortisol. Perdón, permítanme un segundo. Entonces el cuerpo empieza a liberar hormonas que nos hacen estar despiertos, nos hacen estar alerta. Gracias a esto es que durante el día, según las intensidades de la luz, nosotros vamos a empezar a sentir diferencias en nuestro estado de ánimo y en nuestro estado de alerta, ¿no? La serotonina y la serotonina, la dopamina y el cortisol son hormonas que nos dan este estado. Son hormonas que están en la mayoría de los animales también, y en el estado natural, en la selva, por ejemplo, todos los animales liberan estas hormonas al momento de sentir peligro. Y esto se libera en grandes cantidades, lo cual hace que ellos escapen o ataquen, ¿no? Y el problema cuando se nos libera en grandes cantidades, bueno, esto nos ocurre a nosotros
cuando entramos en un estrés, ya sea estrés laboral, bueno, todo al momento de liberar grandes cantidades de hormonas lo vamos a llamar que es un estrés. Pero si nosotros mantenemos un estado continuo de estrés, vamos a estar liberando grandes cantidades de estas hormonas, lo cual va a empezar a dañar nuestro organismo porque no puede eliminar con la facilidad que debería hacer si lo estuviéramos en cantidades normales, ¿no? Y por eso es que se dice que el estrés es muy dañino, porque las hormonas nos están empezando a intoxicar. Por la noche los niveles de luz natural disminuyen, entonces empezamos a tener una tonalidad más rojiza a medida que va bajando el sol, y esto empieza a hacer que nosotros empecemos a producir otra hormona, que sería la melatonina. Y la melatonina hace que nos empiece a dar sueño, que nosotros nos empecemos a mentalizar el momento de estar echados, empecemos a antojarnos nuestra camita, y bueno, si nosotros empezamos a utilizar nuestros celulares, si estamos muy metidos en la computadora o en la televisión, se dice que también nosotros vamos a tener mayor dificultad en conciliar el sueño. Hay muchas personas a las que no les afecta, pero la producción de melatonina es menor si no es que nosotros nos exponemos a este tipo de luces. Lo ideal es que en las casas tengamos luces amarillas, luces más cálidas, por el simple hecho de que el color nos va a ayudar a conciliar el sueño en la larga, ¿no? En las noches, porque el cuerpo va a estar preparado para poder dormir. Entonces, cuando hablamos de las luces, ya sabemos que nos afectan. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de una cocina, lo ideal sería una luz blanca, porque mantiene la mente despierta. Entonces, tendríamos un efecto contrario a lo que necesitamos en una casa. En una casa necesitamos que el ambiente sea cálido, que el ambiente nos ayude a prepararnos para dormir. Pero en una cocina necesitamos que la gente esté alerta. La cocina es un lugar altamente peligroso, es un lugar riesgoso y donde tenemos que estar 100% atentos. Y si tenemos un horario que es fuera de lo normal, por ejemplo, tenemos una cocina que atiende 24 horas y que tenemos gente trabajando ahí las 24 horas con una luz cálida, sería muy difícil desencajar la rutina de dormir por las noches y despertarnos y trabajar de día. Entonces la luz blanca nos ayuda a mantenernos atentos y enfocados a lo que estamos haciendo. Y también evita que se confundan los colores en nuestro proceso productivo. Por ejemplo, la caramelización de la leche. Eso es uno de los ejemplos, creo que es en el que más se sienten los cambios de colores, porque la leche de por sí es blanca. Pero hay diferentes tonalidades de blanco y eso se nota en la caramelización de la leche. Y de una leche correctamente caramelizada a una leche quemada está a un punto, a una tonalidad. Entonces, la luz blanca nos ayuda a identificar claramente los colores exactos, los colores concretos. No así la luz amarilla, la luz cálida. La luz cálida lo que hace es, si bien en la decoración se utiliza luz cálida porque dice que realza los colores, la luz cálida le cambia un poquito la tonalidad a los colores. Pero en el caso de la luz clara, en la luz blanca vamos a tener los colores reales. No sé si tienen alguna duda con esto. ¿O quedó todo claro? ¿Nada? Ok. Entonces pasemos a la siguiente. No se olviden de preguntar, chicos, no tengan pena. También la participación es puntuada. Sí, no se preocupe, profe. Bueno, si todo quedó claro, vamos a pasar a la siguiente presentación. Aquí. Ok. Un voluntario, por favor, para leer el concepto del día, la ergonomía. Está en la anterior, en la de la luz. Ay, todavía perdón. bien. Pienso que se cambia junto conmigo. Perfecto. Ahora sí. Concepto del día, ergonomía. Mm.
Yo leo, profe. Gracias, Víctor. Adelante. Concepto del día, ergonomía. Es el conjunto de conocimientos científicos destinados a mejorar el trabajo y sus sistemas, productos y ambientes para que se adapten a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de la persona. El objetivo de esta disciplina es adaptar el trabajo a las principales necesidades del empleado y facilitar el análisis de las condiciones laborales, así como las posibles reacciones que las posturas, los movimientos y las fuerzas pueden ocasionar. Muchas gracias. Vamos a tomar como ejemplo un ejemplo ergonómico. Este señor no refleja todas las cosas que están involucradas en la ergonomía, pero sí nos deja entender claramente a qué se refiere. La ergonomía ve que todas las posturas, ay, perdón, este no era el que quería. Que todas las posturas, por ejemplo aquí, la postura es la que está adoptando al momento de trabajar. Él probablemente haya estado bastante tiempo sentado y tal vez se haya encorvado, las rodillas no están correctamente apoyadas, no tienen un ángulo que sea ergonómicamente adecuado. Vemos que le está afectando a las manos de tanto teclear, el uso del mouse también probablemente le esté afectando, la visión también le está afectando, y esto puede ser por la inclinación de la pantalla, que tal vez la iluminación le llega directamente a los ojos. También el exceso, el tiempo que ha estado enfrente de la pantalla influye en el cansancio ocular. Por lo tanto, sabemos que todos nuestros movimientos y todas nuestras funciones biológicas están dominadas por el cerebro. Entonces, si nosotros le damos tunda a nuestro cerebro, también estaremos ocasionando unos problemas de salud, que esto los vamos a meter dentro de los problemas que estudia la ergonomía. Aquí vemos que por la postura tienen problemas, dolores de espalda, problemas cardíacos, y también el tener una silla incómoda o muy caliente también le puede provocar problemas de riñones. Es un ejemplo, pero cada puesto de trabajo debe ser ergonómicamente analizado y tratar de darle las mejores condiciones a todos nuestros trabajadores, incluso a nosotros, ¿no? En el caso de que tengamos un puesto de trabajo en el que nosotros podamos decidir cómo trabajar, tenemos que intentar adaptarlo al tamaño de nuestro cuerpo, a nuestras ocupaciones, y ver que cada espacio esté diseñado para lo que vayamos a hacer. Por ejemplo, si estamos en un escritorio, tenemos que tener, y lo que más utilizamos es la impresora, lo que podemos hacer es tenerlo más a mano. Si utilizamos más los lapiceros, tenerlo siempre al alcance de nuestras manos y no necesitar hacer un movimiento extra para poder alcanzarlo. ¿Cuáles son los riesgos ergonómicos? Tenemos la postura prolongada, la postura forzada, mantenida o gravitacional. Entonces ahí nos vamos a enfocar en lo que es la postura. Diseño de puesto de trabajo, que era lo que les explicaba, que el puesto tiene que estar diseñado de tal manera que no nos vaya a afectar en gran magnitud en nuestro cuerpo. Y que los movimientos sean naturales, ¿no? Tenemos que intentar que el puesto de trabajo, por ejemplo, al momento de diseñar una silla, para hablar de una silla ergonómica no estamos hablando de que vaya a ser exactamente un tamaño para todos. Por ejemplo, la silla tiene que tener, al momento de utilizarla, nuestras rodillas tienen que tener un ángulo de 90 grados para poder, y además apoyar los pies. Si nosotros cambiamos este ángulo, vamos a dañar nuestra postura, ¿no? Y lo que se puede hacer es comprar sillas que se puedan adaptar a los tamaños de cada persona, si es que estamos hablando de una oficina, o utilizar o comprar nosotros sillas que vayan de acuerdo a nuestro tamaño, si es que se trata de una casa, ¿no? Superficies en la cocina. Un voluntario, por favor, para leer. ¿No se peleen? Yo, profesora. Gracias, Susana. Adelante. Diseño ergonómico para la cocina. Cuando hablamos de diseños ergonómicos, no estamos hablando de un diseño con medidas específicas, ya que cada persona tendrá una medida diferente según su estatura y tipo de actividad. Lo que podemos generalizar en las posturas correctas que se debe tomar al realizar nuestras tareas, y basándonos en esas posturas podemos diseñar nuestro espacio de trabajo.
Muchas gracias, Susana. Aquí, por ejemplo, les tengo esta imagen. Tenemos una persona que con capacidades limitadas, que utiliza silla de ruedas, entonces nuestro mesón va a tener que ser acorde al tamaño de esta persona. También tenemos personas de 1,50 m, que si le ponemos un mesón del tamaño apropiado para una persona de 1,90 m, probablemente tengan que trabajar con una postura inadecuada en la cual sus brazos se van a cansar, su cuello se va a cansar y tal vez tengan que alcanzar las cosas de puntillas. Entonces ahí tenemos un gran problema al momento de diseñar. Cuando se trata de diseñar una cocina del hogar, de la casa, podemos fácilmente calcular más o menos el promedio de la estatura de cada uno, o ver cómo nos sentimos cómodos y adoptamos la postura correcta y diseñar, ¿no? Y ver qué tamaño va a ser nuestro mesón. Pero si estamos hablando de una cocina, de una cocina comercial, ya se complica un poco más porque no vamos a tener solo un cocinero y probablemente estos vayan rotando a lo largo de nuestras actividades. Así que, bueno, las medidas tenemos que tomar un estándar, algo aproximado, ¿no? Una cocina para actividades comerciales lamentablemente no puede ser adaptada a las medidas ergonómicas de todas las personas que trabajan en ella, ya que cada persona tiene medidas diferentes. Por ello existen estudios ergonómicos que nos dan una pauta para el diseño de una cocina como un espacio de trabajo. Aquí les voy a mostrar un poco acerca, bueno, unas imágenes donde lanzan algunas medidas como ejemplo. No quiere decir que sean obligatorias y que se adapten a todas las personas. Esta cocina, estas medidas están diseñadas para una persona promedio de 1,65, ¿no? En Bolivia el promedio de la estatura es de 1,60, por si lo quieren tener en cuenta si necesitan diseñar algo, ¿no? Aquí vemos que nos muestran bastantes números, bastantes letras. Las letras están descritas acá, son los tamaños, las medidas de cada espacio. Aquí en la zona del fregadero podemos ver que es como si fuera un corte lateral, como si lo estuviéramos viendo de frente cómo se debería ver una cocina. Y nos muestran los tamaños. Si ustedes quieren analizarlo luego, aquí tenemos la definición y el tamaño de cada una de las letras. Aquí tenemos la letra B, por ejemplo, que vamos a decir que es 1,6 m. La letra C de entre 76,2 y 91,4 centímetros. Y lo mismo vamos a tener en la imagen de al lado. En esta imagen, perdón, vamos a traerlo al frente. Esta de aquí podemos notar que es como si lo estuviéramos viendo desde arriba, como si nosotros estuviéramos viendo el mismo espacio que vimos desde el costado, lo vamos a ver desde arriba, como si fuéramos el foco, ¿no? Como si hubiéramos hecho volar un dron en las cabecitas. Y vemos que cómo debería ser el movimiento. También las medidas están especificadas aquí por si alguno quisiera sacar alguna medida. Lo que me gustaría que ustedes noten aquí en esta imagen es el tipo de movimiento y cómo debería ser realizado. Ven que hay una manito que está como con líneas segmentadas que trata de alcanzar las cosas. Entonces, el movimiento correcto debería ser una espalda recta al momento de agacharnos, espalda recta al momento de cargar cosas, no tener que agacharnos para sacar las cosas de dentro del fregadero, no tener que esforzarnos para abrir la llave, que eso se abre y se cierra con bastante frecuencia, y estar conscientes de nuestro tamaño y el momento de hacer las cosas, en especial en esta etapa de aprendizaje, tenemos que acostumbrarnos a hacerlo de manera correcta, con las posturas correctas, al momento de agarrar los cuchillos, agarrarlos de manera correcta, practicar la empuñadura del cuchillo para poder hacerlo siempre ya de manera automática, cuando nosotros la agarremos bien, cuando lo hagamos de manera automática, entonces no tengamos que esforzarnos para
para mantener una buena postura al momento de trabajar. Este es el momento en el que ustedes tienen que esforzarse para no dañar su cuerpo, para que su cuerpo no sufra a lo largo de su carrera. También aquí hablaremos sobre el espacio del resto de la cocina. Vemos que tenemos aquí los estantes, las repisas, cómo deberíamos medir para saber a qué altura deberían estar las repisas. Vemos cómo nos deberíamos agachar y nuevamente a qué distancia debería estar nuestro horno. Por ejemplo, nuestra tapa no debería ser tan larga porque nunca vamos a poder llegar a sacarlo. Son detalles que ustedes pueden tomarlos en cuenta al momento de diseñar una cocina. Ahora vamos a hablar un poco sobre las superficies de cocina. Un voluntario, por favor, para leer. Yo, profe. Gracias, Marioli, adelante. La superficie en la cocina. Sin dejar de lado la importancia de la inocuidad alimentaria, tenemos que ser conscientes que el tipo de superficie utilizada en la cocina pueden representar riesgo en el momento de trabajar en ella. Muchas gracias. Aquí vemos la imagen de una persona que ha sufrido un resbalón. A veces los resbalones son hasta graciosos, pero en una cocina lamentablemente no podemos decir que vaya a ser un acto en el que nos podamos llegar a reír fácilmente. Usualmente en la cocina no vamos con las manos vacías, tenemos cuchillos, tenemos cosas calientes, bandejas que salen del horno, ollas que salen desde el fogón, y además nuestros espacios son bastante reducidos, donde podemos presenciar superficies con esquinas afiladas, que en el caso de aquí de nuestro ejemplo, vemos que él cae con la cara en el mesón. Ahí vamos a tener una quebradura de mandíbula que le va a dificultar al momento de comer. Probablemente lo que se golpee sea la cabeza, que también le puede llegar a un desmayo, puede llegar a infortunadamente también puede llegar a una muerte. Y en otro de los casos podría él llegar a caer, tumbar todo lo que tendría ya que emplatar, puede llegar a tumbar todos los vasos, el servicio, y también esto puede llevar a cortes, ¿no? Entonces, una caída en la cocina es altamente riesgosa. No podemos dejar de lado este riesgo ni tampoco tomarlo a chiste, porque nuestra vida se pone en peligro. Ahora sí, hablemos de los pisos de la cocina. Un voluntario, por favor, para leer. Yo. Mateo. Pisos de cocina. Los pisos para la cocina deben tener ciertas características importantes, como las que se señalan a continuación. Resistencia a los ácidos y a detergentes fuertes. En la zona de lavado es importante poner piso antideslizante y una rejilla para evacuación de líquidos. Muchas gracias. Aquí les pongo el ejemplo de la rejilla. No es necesario que sea tan ancha ni tan sofisticada, pero con que sea de una calidad buena. Por ejemplo, tendría que ser preferentemente de inox para que pueda resistir a los detergentes y a los ácidos fuertes. Esto nos ayuda bastante al momento de la limpieza y al momento de un derrame, por ejemplo, solamente se arrastra el agua hasta la rejilla y ya el espacio queda prácticamente seco o listo para secarse en minutos, cosa de que no va a hacer que toda nuestra cocina se ensucie. Hablábamos también de que el piso de la cocina tiene que ser resistente a ácidos y detergentes fuertes. Esto es precisamente por la inocuidad alimentaria. Si nosotros no eliminamos de raíz los hongos y los microorganismos, estos van a empezar a armar sus propias colonias y agruparse entre sí y va a ser mucho más complicado ya luego de sacar. Y la resistencia, en la zona de lavado también hay la opción de poner pisos antideslizantes. Esto nunca me voy a cansar de decirlo, hay de todo tipo, de todo color, de todo tamaño, y hay los cuales son resistentes a todos los ácidos y los detergentes que se usan en la cocina, que también son diseñados específicamente para este trabajo, ¿no? Para la cocina.
y son fáciles de lavar, fáciles de mantener, y es necesario que ustedes coticen un poquito nada más para que encuentren los pisos apropiados que necesita su cocina. Hablemos un poco sobre los golpes y las caídas de objetos. Un voluntario, por favor, para leer. Hola. No se peleen. Yo lo leo. Gracias, Verónica, adelante. Golpes y caídas de objetos. Este factor de riesgo viene originado fundamentalmente por la falta de orden y otros trabajos en cocina. Medidas preventivas. Mantener el puesto de trabajo limpio y en orden. Almacenar correctamente los utensilios de trabajo. Colocar los objetos más pesados en las partes inferiores de la estantería. Para evitar golpes, mantener las vías de circulación libres de obstáculos, cerrar cajones y puertas de armario, hornos, lavavajillas, etc. Usar calzados de seguridad con puntera reforzada para proteger de las posibles caídas de objetos. En los trabajos de cocina relacionados con cargas y descargas para almacenamiento o en cámaras frigoríficas, se deben utilizar las gorras antigolpes para proteger la cabeza contra objetos duros e inmóviles. Si existe algún artefacto, pieza o parte de algún equipo que sobresalga del borde de los mesones, instalar sistemas de protección y señalizar. Muchas gracias, Verónica. Bueno, y los golpes y las caídas de objetos también son un accidente bastante frecuente en una cocina. Una de las medidas, como hablábamos de las medidas preventivas aquí en el orden y la limpieza, ya es un punto que se toma bastante, ya se torna bastante repetitivo, pero es importante hacer énfasis en que el orden y la limpieza evita accidentes. Tener las cosas en su lugar significa que cada lugar está diseñado para guardar correctamente algo. Entonces, si tenemos un cajón para un uslero, tenemos que usarlo, porque si el uslero lo ponemos sobre el mesón, ese se va a rodar y nos puede caer encima del pie. Y eso nos puede lastimar, nos puede llegar a fisurar, a fracturar un dedo, y esto nos va a sacar del servicio. Una persona menos en la cocina se sienta. Al momento de nosotros planificar el trabajo para atender, perdón, Verónica, ¿podrías silenciar tu micrófono? Oh, gracias. Al momento de nosotros perder a una persona en la cocina, significa reorganizar y replanear todo, plantear nuevamente nuestro trabajo y cómo vamos a poder cumplir con el trabajo. Y capacitar a otra persona para este trabajo probablemente también nos quite tiempo y calidad a nuestro servicio. Por lo tanto, tenemos que cuidar la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, nuestra mejor herramienta siempre va a ser nuestro cuerpo, nuestra mente, y para ello tenemos que cuidarla. Así como cuidamos a nuestros mejores cuchillos, también tenemos que cuidar nuestra mejor herramienta. Bueno, al colocar los objetos más pesados en las partes de inferiores, lo que estamos haciendo es que si se llegara a caer, uno no vaya a caer desde demasiada altura y hay menos lugares donde pueda llegar a chocar con nosotros, por ya no, si cae sobre nuestro pie no va a caer con tanta fuerza, entonces ahí hay una ventaja de ponerlo más pesado debajo. Cuando los zapatos antideslizantes y con puntera reforzada, son los zapatos que comúnmente se utilizan en la industria. Hay de diferentes modelos y hay diferentes capacidades diseñados para diferentes trabajos. En las industrias lo que se hace es que sean de cuero, que resistan algunos ácidos, que resistan que tengan características un poco más especializadas, pero en el caso de una cocina no es tan necesario que sea un zapato con tantas especificaciones, pero con que tenga una puntera reforzada, ya nos vamos a cuidar los dedos en el caso de que llegáramos a dar una patada a una esquina, en el caso de que llegara a caerse algo sobre nuestro pie, la punta de los dedos ya va a estar a salvo, que son
lastimosamente nosotros creemos que los dedos son algo inútil en los pies, pero nos ayudan en el equilibrio, nos ayudan a caminar, y si tenemos lastimado uno de estos dedos, ahí nos damos cuenta la necesidad que tenemos de cada uno de estos dedos, ¿no? Y son las que usualmente más rápido se dañan, son los más vulnerables al daño. Entonces, la puntera es un elemento bastante importante. Y cuando hablábamos del trabajo de carga o descarga, por ejemplo, en los almacenes, lo que se puede hacer es, para evitar que todos tengan que utilizar un casco, con la cocina se puede poner un casco común al ingreso de cada uno de estos cuartos, por ejemplo, en el almacén, y dejarlo puesto para que cada persona que ingrese se lo ponga y pueda ingresar de manera segura. Lo mismo también sucedería en una cámara de frío, que podríamos nosotros, para evitar el golpe térmico, poner una especie de chamarra en la que se pongan, saquen, pongan todo lo que necesiten, acomoden, salgan, se la quiten y vuelvan a la cocina. Si existe algún artefacto, pieza que no pueda ser quitada, que no se pueda sacar no se puede erradicar el problema, lo que podemos hacer es señalizarlo y ponerle algún tipo de protección. Por ejemplo, yo participé en una industria en la que había un problema con el... Perdónenme un ratito. Estoy con un problemita aquí. Había un problema con que las máquinas en las cintas transportadoras tenían un... Ahora sí. Las cintas transportadoras tenían unas puntas que la gente se golpeaba con ellas. Entonces no podían eliminar esas puntas. No podían cortarlas porque las cintas transportadoras dependían de ellas. Entonces lo que se hacía era ponerle una protección y una señalización para que la gente pueda verlas y esquivarlas, ¿no? Pero no... Y si no podían esquivarlas, con la protección que era sencilla, ¿no? Era como los gusanos que utilizan los niños, esos fideos que utilizan los niños para nadar, que tienen un agujero en el medio, entonces ellos la recortaban del tamaño que necesitaban y la clavaban en la cinta transportadora. Esto hacía que cuando se choquen sea una superficie blandita, entonces no cause tanto daño, ¿no? Por eso es importante también utilizar nuestra creatividad para poder eliminar los riesgos y estar conscientes, siempre estar atentos de cuáles podrían ser los riesgos a los que estamos expuestos. Un voluntario, por favor, para leer caídas al mismo nivel. Yo, profe. Gracias, Giselle. Caídas al mismo nivel. Una caída al mismo nivel se produce cuando una persona pierde el equilibrio, no existiendo diferencia de altura en el suelo o en el plano horizontal donde se encuentra. En uno de los accidentes más frecuentes en la cocina, debido principalmente a suelos en mal estado, sucios con restos de comida, grasientos o recién fregados. Muchas gracias. Aquí podemos ver uno de los grandes riesgos de las caídas al mismo nivel. Ya les decía yo que la cocina, una caída al mismo nivel significa grandes riesgos. Por ejemplo, aquí tenemos el hecho de que la chica que está en la imagen va a caer con la mano en la freidora con aceite hirviendo. Nos va a significar una quemadura de 3er grado en todo el brazo. La salpicadura de todo el resto probablemente le llegue a la cara, y esos son daños también a la persona que probablemente le vayan a causar problemas el resto de su vida. Si hablamos también de que vamos a estar con artefactos, con las bandejas en las manos, y la visibilidad se hace un poco más reducida cuando nosotros cargamos algo, entonces también sabemos que esto nos puede llegar a afectar, peor si son productos en altas temperaturas. No solamente va a afectarle a la persona que lo carga, sino a la persona que está a nuestro alrededor.
Un voluntario, por favor, para leer un poco sobre las medidas preventivas. Oh, profe. Gracias, Gerson. Caídas al mismo nivel, medidas preventivas. Eliminar la suciedad, papeles, polvo, derrames, grasa y desperdicios contra los que se pueda tropezar. Retirar los objetos innecesarios, envases, herramientas que no se han utilizado, que no están utilizando. Caminar despacio sin correr. Instalar suelos y escalones antideslizantes de fácil limpieza y desinfección. Instalar drenajes para líquidos con suelos con suficiente inclinación para evitar retenciones de líquidos. Limpiar con productos desengrasantes los derrames de aceites y grasas en general. Gracias, Gerson. Bueno, vamos a hacer énfasis en cada uno de estos puntos. Cuando hablamos sobre la suciedad sabemos que a veces los gránulos de tierra hacen que el piso sea resbaloso, entonces siempre tenemos que tener un paño antes del ingreso de la cocina donde podamos limpiarnos y evitar que se nos ensucie todo el piso. Las grasas el sector de freído, sabemos que el aceite salpica todo. Entonces, usualmente en esa zona van a haber grasas, lo cual tenemos que usar desengrasantes para poder limpiar a profundidad estas zonas, ¿no? Cuando tenemos artefactos que no son necesarios, que no los estamos utilizando y los apoyamos en el suelo, esto puede ayudar a que nosotros nos tropecemos posteriormente con ellos o alguno de nuestros compañeros. Y cuando hablamos de que no se debe correr en la cocina, ya sabemos que la cocina es una carrera contra el tiempo, que tenemos preparaciones que implican una demanda de tiempo, que implican tiempos específicos para cada cosa, y que si nosotros estamos haciendo varias cosas al mismo tiempo, se nos empieza a complicar este manejo del tiempo. Pero aún así, lo que tenemos que hacer es caminar rápido, controlar los tiempos, estar consciente de nuestras preparaciones y no necesitar correr, porque al momento de nosotros correr exponemos todos los posibles riesgos que hayan, los incrementamos y aumentamos sus probabilidades. Podemos chocar con nuestros compañeros, podemos llegar a caer, y si caemos por la velocidad a la que vamos a tener mayores daños. Entonces, por más de que estemos en una carrera contra el tiempo, es importante ser precavidos y saber que no tenemos que acelerar nuestro paso demasiado. Bueno, ya habíamos hablado sobre los suelos antideslizantes, y bueno, cuando tengamos algún derrame de líquidos, debe ser limpiado inmediatamente, de manera perfecta. No quiere decir de que ya lo limpié y después termino de limpiarlo porque si no se me va a quemar todo. No, tenemos que limpiarlo correctamente hasta el momento en que saquemos el último rastro, en especial si hablamos de grasa. Un voluntario para seguir leyendo. Adelante, un voluntario. Gracias, Verónica. Caídas al mismo nivel, medidas preventivas. Mantener zonas de paso despejadas y perfectamente iluminadas. Concientizar a los trabajadores del orden y la limpieza de sus puestos de trabajo. Usar calzados apropiados con suela antideslizante y con los cordones debidamente anudados. No dificultar la visión al transportar cargas. Marcar y señalar los obstáculos que no pueden ser eliminados. Gracias. Cuando les hablaba de que se podían caer bueno, si teníamos algún derrame de aceite, por ejemplo, si fuera el caso de que sea aceite hirviendo, no podríamos limpiarlo inmediatamente. El aceite se tendría que enfriar primero, porque si no nos estaríamos exponiendo a quemaduras probablemente de tercer grado, dependiendo de la temperatura del aceite. Para que esto no represente un riesgo para nosotros o nuestros compañeros, lo que se tiene que hacer es utilizar señalización. En algunos lugares hemos podido notar este tipo de elementos que nos dicen: cuidado de si el suelo está mojado, camine con precaución. Si no tenemos este tipo de
artefactos en la cocina, también podemos señalizar o entorpecer el paso por ahí, digámoslo así, poniendo sillas o algunas cosas que se vean y que hagan que la gente se dé la vuelta. También podemos diseñar carteles con marcadores, hojas, no es necesario que sean comprados desde un lugar de seguridad industrial o que sean diseñados o impresos especialmente para nosotros. Podemos utilizar un papel que diga aceite derramado, derrame de aceite, y prenderlo en el lugar, cosa de que todos puedan verlo y eviten pasar por ahí. Lo que yo recomiendo, por ejemplo, es poner obstáculos a un lado y al otro, a ambos lados del derrame, así como se ponen los triángulos de seguridad cuando se paran nuestros automóviles en la carretera, se ponen triángulos de seguridad antes para que la gente vea que hay un auto parado, y también se lo pone después para que la gente que viene del otro sentido también lo vea. Lo mismo podría suceder si nosotros ponemos una silla que se vea bien antes del derrame y también en la otra dirección después, ¿no? Entonces la gente va a tender a evitarla, darse la vuelta. Y limpiarlo, pero obviamente limpiarlo lo antes posible, lo más rápido. Cuando ya se considere que el aceite esté frío, ya tengamos todos los elementos de la limpieza, también limpiarlo velozmente. Cuando nosotros cargamos algo, tenemos que poder ver por dónde vamos a caminar. Usualmente, por ejemplo, en el caso de los pasteles, cuando son pasteles de bodas, es muy complicado tener visibilidad, en especial cuando son pasteles muy altos, ¿no? Y entonces ahí necesitamos tener una persona de guía que nos esté ayudando y diciendo por dónde pasar y esté despejando el camino para que nosotros pasemos sin ningún peligro. Nuevamente, el calzado apropiado es importante y hacemos énfasis en el orden y la limpieza de nuestro puesto de trabajo. Cada persona que ingrese a nuestro lugar de trabajo tiene que estar consciente de su responsabilidad con el orden y la limpieza. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿O lo estoy diciendo todo claro? No hay duda. ¿O no me están prestando atención? Espero que sea que lo estoy diciendo todo claro. Yo tengo una duda con Adelante, eso Mateo. de las medidas que quería preguntarle, pero no. Las medidas ¿cómo era? Ergonómica. Ergonómicas, eso. Yo supongo que dependiendo del país las medidas son diferentes, ¿no? Sí, en especial si hablamos con comparaciones de que Estados Unidos o Canadá, donde las personas son muy altas, y lo comparamos con Bolivia, donde la altura promedio estábamos hablando de que es 1,60, ¿no? Sí cambia. Y también si, por ejemplo, tenés una cocina donde sabes más o menos qué tipo de persona vas a tener en la cocina, también ya lo podés diseñar en función a eso. Como te decía aquí, este es un ejemplo, no son específicas, no son obligatorias estas medidas, pero te puedes guiar con esto, ¿no? Por ejemplo, yo les doy el ejemplo de que yo mido 1,50, si soy bastante pequeña. Estaría en este rango de acá. Ay, perdón, ¿dónde está mi cosita? Estaría en este rango de acá. Entonces podríamos decir que mi mesón debería medir 1,82 y mis repisas tendrían que medir máximo 1,60, 1,80 para que yo pueda alcanzar. En el peor de los casos debería estar hasta aquí mi repisa, cosa de que yo levante el brazo y pueda alcanzarlo. Pero mi esposo está en este rango de acá, mide 1,80 y pico, o sea, entre estos dos. Y si diseñamos un espacio especializado para mí, al momento de que mi esposo lo utilice, va a tener problemas de espalda. Por eso es que siempre se tiene que utilizar un punto medio, que en este caso tendríamos que hablar de una persona que mide 1,70, 1,65 y algo así. Por eso es que es importante que nosotros probemos y veamos cómo nos sentimos cómodos. En el caso de que llegáramos a necesitar a una persona que esté fuera de los parámetros, lo que se puede hacer es habilitar el trabajo, el espacio como para ello. Vale decir que podríamos utilizar de manera, bueno, también hay que capacitarlo, ¿no? Porque al mismo tiempo de que nosotros vayamos a diseñar una especie de rampa o algún
algún peldaño para esa persona que pueda acomodarse fácilmente. Tenemos que ver la forma de que esto también sea fácil y rápido de remover, cosa de que al momento que esta persona deje de utilizar el espacio, ella lo pueda guardar fácilmente, tal vez con una patadita para ponerlo debajo del estante o algo así, cosa de que el espacio se adapte a ella y ella no esté ocasionando algún riesgo laboral que nos pueda hacer que nos caigamos, ¿no? Una caída al mismo nivel en este caso. No sé si quedó respondida tu pregunta. Sí. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra duda? Ok, pasemos a lo último. Caídas a distinto nivel. Un voluntario para leer, porfa. No se peleen. Yo, profe. Gracias, Víctor. Debido principalmente a la no utilización de los medios adecuados para alcanzar objetos de las alturas o la utilización de escaleras, medidas preventivas. Para acceder a zonas altas, utilizar escaleras de mano en buen estado y colocarlas de forma segura que impida el deslizamiento. Nunca subir a cajas, sillas, etc. Cuando se utilicen escaleras fijas, no circular con prisas y utilizar todos los peldaños. En ambos casos se debe usar calzado de seguridad con suela antideslizante, resistente a la penetración y repelente del agua bota. Ok, muchas gracias. Aquí, bueno, damos... El ejemplo sería una bota, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de las caídas a distinto nivel, ya hablamos de que son niveles arriba de 30 centímetros. No podríamos decir que un escalón nos haga que tengamos una caída a distinto nivel. Por ejemplo, una gradita estas de las escaleras fijas, ¿no? Pero cuando utilizamos este tipo de artefactos para alcanzar algo que está arriba de lo que nosotros podemos llegar, por ejemplo, en este caso el señor está limpiando el refrigerador en una zona elevada. Él utiliza hasta el tercer escalón. Pero el problema aquí está en el que él no se comunicó con el resto de sus compañeros de que él estaba haciendo esta tarea. Entonces alguien abre la puerta, le mueve la escalera y la personita que está aquí encima se va hasta abajo. Cae, puede llegar a tener golpes riesgosos y ahí estamos en el problema de que ya vamos a tener un incidente laboral que puede llegar a tener una baja médica. Esto se soluciona bastante sencillo, la comunicación. Seguramente ya les han hecho énfasis acerca de la comunicación en la cocina y su importancia. Qué sé yo, el tema de agarrar algo caliente y gritar voy con algo caliente y moverse en la cocina. Entonces, esa es una comunicación verbal. Pero también tenemos otro tipo de comunicación que es bastante importante, que es la que no necesita que nosotros estemos hablando. Imagínense que este señor cada vez y todo el rato que esté limpiando tenga que estar diciendo, estoy en una escalera, estoy limpiando, no abran la puerta, no abran la puerta. No, entonces no podría ser el caso, no podría ser muy útil la comunicación verbal porque su tarea va a durar bastantes minutos. Entonces, ¿qué puede hacer ahí? Poner un cartel que diga no abrir la puerta o solo abrir 30 centímetros o sencillamente ponerle una trama para que la puerta no abra y poner un letrero que diga vaya por la otra puerta, estamos en limpieza. Así como las personas se comunican en la carretera con señales visuales, también nosotros podemos comunicarnos en la cocina. Y como les decía, nuevamente les repito, no es necesario que sean señales prediseñadas o de alta confección, de altos diseños, con letras extravagantes, con tal de que sea legible y tengamos, y que se note que está ahí, ya tenemos una ganancia. Y por ejemplo, en ese caso, ya la persona hubiera evitado una caída bastante seria. También decíamos que cuando utilizamos los peldaños no podemos hacerlo con prisa, no podemos utilizar hasta el último escalón. Cuando usamos el último escalón de la escalera desestabilizamos toda la base y tampoco tenemos dónde sostenernos, no tenemos la parte de los costados para sostenernos. Entonces solamente podemos utilizar máximo hasta el antepenúltimo escalón.
realidad ellas lo llaman como el primer escalón, a modo de hablar desde el punto de vista de la seguridad, hablamos del primer escalón. Pero para que ustedes lo entiendan, el antepenúltimo escalón es el último que pueden utilizar, por el hecho de que aún ahí van a poder agarrarse. También existe una medida que es bastante conocida. No hay un triangulito por aquí que pueda dibujar. Bueno, vamos a dibujarlo. Vamos a dibujarlo aquí. Hay una medida que se conoce para poder, al momento de poner una escalera de estas que no son fijas, ¿no? O que no tienen así tipo A, como en este caso. Él está usando una escalera tipo A. Cuando son escaleras de las que se apoyan rectas y que se apoyan en una pared, lo que se tiene que hacer es utilizar esta imagen mental. Vamos a hacer que esta sea la escalera. Y vemos, y esta tendría que ser la pared de apoyo. Hay algunas reglas en este caso, que la pared de apoyo tiene que ser más chica, perdón, tiene que llegar a apoyarse en un lugar fijo y tiene que poderse amarrar si estamos trabajando en una industria o algo así. Tiene que haber algo donde se pueda amarrar la escalera, cosa de que si alguien está subiendo, no se nos vaya a mover la escalera y se nos vaya a caer en esta dirección, ¿no? Ese es un punto. Y otro punto también importante que al momento de colocarla tenemos que ver que no se nos forme esta L de acá. Esta L de aquí. Esta, así. Que sea una distancia de una L. El palo más largo tiene que ser, bueno, la pared tiene que ser el palo más largo de la L y la distancia entre la pared y la base de nuestra escalera tiene que ser el palo más corto de la L. Si nosotros lo ponemos más echada, la escalera va a tender a resbalarse. Si lo ponemos más parada, va a tender a dalearse hacia atrás. Y esos son puntos que nosotros tenemos que tomar en cuenta si es que vamos a utilizar una escalera, ¿no? No solamente lo digo en una cocina, que usualmente no se utilizan este tipo de artefactos, sino también en el momento de que nosotros la utilicemos o hagamos alguna reparación, ya lo sabemos. Y ahora sí, como les decía, la seguridad depende de ti. No estoy hablando solo de tu seguridad, sino también la de tus compañeros. Porque si nosotros notamos que hay algún elemento que nos puede causar algún daño, probablemente ese momento lo esquivemos, o probablemente ese momento no nos haga daño. Y ya nosotros hemos advertido su presencia. ¿Qué pasaría si nosotros ya vamos apurados y tenemos una preparación que nos desencaja de la realidad de la cocina y pasamos por ese lugar donde había un elemento que nos puede hacer daño y ya no lo notamos? Entonces, los que nos ponemos en riesgo al no hacer nada somos nosotros. Y de la misma forma arriesgamos a nuestros compañeros, porque al no hacer nada, probablemente el de al lado ya no lo vio y puede ocurrir la misma caída que nosotros evitamos sufrir, ¿no? Así que nosotros tenemos que ser conscientes de que todo riesgo nos puede llegar a nosotros o a las personas que trabajan con nosotros. Y así es como nosotros tenemos que dar parte y tratar de solucionar los riesgos que nosotros identifiquemos. No sé si quedó claro toda esta presentación. Si tienen alguna duda, por favor, díganla ahora. No quedó ninguna duda, creo que ha sido muy clara, entonces no puedo creer que o no me están prestando atención o he despejado todas las dudas en la exposición. ¿Alguien tiene algún ejemplo de algo, de alguna cosa que les haya pasado, que les gustaría compartir con sus compañeros? Yo personalmente, por ejemplo, dejé la carrera de cocina porque yo ponía en mucho riesgo a mis compañeros al momento de cocinar, de estar en la cocina. Yo estaba en el mismo lugar que ustedes, no sé si alguna vez les comenté, sentada en las mismas sillas que ustedes deberían estar sentados trabajando en las mismas cocinas, pero yo en el segundo año sufrí una fractura de tobillo.
Entonces me implicaba que yo tenía que entrar a una cocina con muletas, y las muletas sabemos que tienen que estar en una cierta inclinación para que la persona se pueda caminar. También los pisos de la cocina nunca estaban secos o no estaban, o sea, siempre tienen cierto grado de resbaloso, ¿no? Y eso hacía que yo también me ponga en riesgo. Para evitar que existan estas caídas al mismo nivel para mí o para mis compañeros, yo preferí dejarla congelada la materia, ¿no? Ahora sí está en mi meta volver a retomarla. Pero entonces ahí la idea es que nosotros tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo y cuáles son los riesgos que nuestra tarea conlleva, ¿no? Bueno, chicos, si no hay más dudas, gracias por su atención, gracias por su tiempo. Nos vemos la siguiente semana. Está bien, hasta luego, profe. Gracias. Bueno, Que profe. vaya bien. Chao, chao. Profe. Gracias.